Hola chicos, con este vídeo comenzamos una serie de vídeos para el repaso de la nomenclatura inorgánica de compuestos binarios, es decir, los que vieron en tercero de la ESO. En este caso vamos a empezar con los óxidos. Los óxidos, como su propio nombre indica, son aquellos compuestos, como pueden ver aquí, que llevan oxígeno a la derecha del compuesto, normalmente con un número de oxidación -2, acompañados a su izquierda de otro elemento. ¿Vale? Puede ser cualquiera que tenga un número de oxidación positivo. Normalmente puede ser un metal, pero ya veremos que hay muchos no metales que utilizan también números de oxidación positivos. En este caso, en este ejemplo que vemos aquí, lo que ha ocurrido es que tenemos hierro y tenemos oxígeno. El oxígeno actúa con número de oxidación -2 y el hierro en este caso, ahora veremos por qué, actúa con número de oxidación +3. Es por esto que ustedes, sabiendo que esta molécula, esta fórmula debe ser neutra, debemos conseguir que la suma de cargas positivas y negativas dé 0. Entonces es muy fácil intuir que para conseguir la misma cantidad de positivas que de negativas, pues necesitaría 2 veces el 3 positivo y necesitaría 3 veces el -2, para que de esta manera quedara +6 y quedara -6 y tuviéramos un compuesto neutro. Es por ello que se formula de esta manera. Se ponen 2 hierros y se ponen 3 oxígenos. Ustedes están acostumbrados en tercero de la ESO a simplemente bajar en cruz, ¿verdad? A bajar el 3 del hierro al oxígeno y bajarle el 2 del oxígeno al hierro. Este es un truquillo que es válido siempre y cuando estemos trabajando con compuestos binarios. Entonces yo voy a empezar a insistir en que lo hagamos también de la otra manera, es decir, atendiendo a que la suma de todas las cargas debe dar 0 al ser un compuesto neutro. Vamos ahora con los diferentes tipos de nomenclaturas que vamos a trabajar. Este año vamos a trabajar 3, en realidad 2, de la que yo voy a sacar una tercera, que verán que es bastante sencillita. En primer lugar vamos con la nomenclatura de composición con prefijos. Esta es la nomenclatura que ustedes conocían hasta el año pasado como la nomenclatura sistemática. Era aquella que utilizaba prefijos para poder decir qué cantidad de elementos, de átomos de cada elemento había, ¿vale? Por ejemplo, en este caso decíamos trióxido de dihierro. Los prefijos tri y di hacen referencia a la cantidad de átomos que hay en este compuesto. Por otro lado, vamos a tener la nomenclatura de composición con número de oxidación. Esta es la nomenclatura que ustedes conocían como stock. Era muy sencillita, ¿por qué? Porque recuerden que en todas estas nomenclaturas, las que estamos viendo y las que existen, generalmente se suele nombrar, salvo excepciones que ya veremos, el compuesto de derecha hacia izquierda. Entonces es muy sencillo, porque en el de número de oxidación, el de stock, lo que tenemos que hacer es decir óxido de hierro y después, entre paréntesis, vamos a poner la valencia o número de oxidación del hierro. En este caso, podemos ver cómo el hierro utiliza número de oxidación +3, ¿vale? Recuerden que lo que hay que poner entre paréntesis es la valencia o número de oxidación que corresponde a ese elemento. En este caso, no estamos utilizando, como usábamos antes, este numerito de aquí que me dice la cantidad de átomos que hay, ¿vale? Si no estamos utilizando la valencia que está empleando. Entonces es muy sencillo porque solo tenemos que hacer óxido de hierro 3. Recuerden que siempre, ¿vale?, vamos a poner entre paréntesis la información que acompaña al elemento que está más pegadito, al segundo elemento, en este caso el que acompaña al oxígeno, ¿vale? Por último, vamos a ver un caso especial que sería la nomenclatura de carga, ¿vale? La nomenclatura de carga funciona exactamente igual que la de número de oxidación o stock. Lo único que lo que vamos a poner entre paréntesis no va a ser en este caso el número de oxidación en números romanos. Vamos a poner la carga. La carga la pondríamos como en números tradicionales, en números arábigos, el 3, acompañado del símbolo de la carga, en este caso positivo. ¿Por qué? Porque si usa un número de oxidación +3, quiere decir que lo normal es que haya adquirido carga 3 más, es decir, se haya librado de esos 3 electrones que le sobraban en su última capa de valencia. De todas maneras, es mucho más sencillito, porque lo que tenemos que hacer simplemente es convertir este 3 a números tradicionales
Y generalmente, como nombramos de derecha a izquierda, ustedes saben que más a la izquierda siempre está el metal o el elemento más metálico, de manera que generalmente esta carga va a ser positiva. Y solo tenemos que poner 3 más. Vamos a ver ahora, por último, 3 ejemplos muy sencillitos para ver cómo aplicar esto. En este caso tenemos diferentes compuestos y vamos a intentar nombrarlos de las diferentes maneras que hemos visto. En primer lugar vamos a empezar con la composición con prefijos. Aquí a mano derecha he dejado una chuletilla, ¿vale? Que es la que ustedes tienen en la tabla que les expliqué el otro día, con los prefijos que habría para cada uno del número de átomos que tenemos de un elemento. Tenemos mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4 y penta en adelante utilizaríamos el prefijo que ustedes están acostumbrados ya para cualquier, por ejemplo, figura geométrica, tetra, hexa, hepta y así sucesivamente. De modo que aquí sería muy sencillo, sería decir simplemente que tenemos 2 oxígenos y un carbono. Lo haríamos de la siguiente manera, dióxido de carbono. Una cosa importante es que en este segundo elemento nunca, jamás se escribe el prefijo mono, ¿vale? A pesar de que el prefijo mono indique 1, nunca se dirá dióxido de monocarbono. No se utiliza, se dice dióxido de carbono, ¿vale? Sin embargo, cualquier otro de los demás, si apareciera en el segundo elemento, se pondría, porque es necesario decir que hay más de uno, como vamos a ver que ocurre en este ejemplo aquí debajo, ¿vale? Igual que tenemos dióxido de carbono, pues tenemos en este caso monóxido de carbono. De nuevo, no se pone nunca monocarbono, ¿vale? Monóxido de carbono. Y aquí sería dióxido, monóxido. Muy sencillito. Ahora viene una pequeña diferencia. En este caso, en el último de abajo, podemos ver cómo a nosotros podrían hacernos decir monóxido de disodio, ¿verdad? Sin embargo, en este caso no se va a poner el prefijo mono. ¿Por qué? El prefijo mono solo se utiliza si lo vemos necesario para diferenciarlo de otros, como aquí, monóxido, dióxido. ¿Por qué? Porque hay 2 posibles combinaciones de carbono con oxígeno. Por ejemplo, en este caso, si el número de oxidación que utiliza el oxígeno es menos 2, el que utilizará el carbono es más 2. Sin embargo, aquí utiliza menos 2 2 veces, ¿vale? Tendríamos este menos 2 en 2 veces. Es como si hubiéramos puesto un menos 4, ¿vale? Y por lo tanto, el número de oxidación del carbono es más 4. Es por ello que para poder diferenciar que tenemos un carbono más 4 y un carbono más 2, el carbono tiene 2 posibilidades, como veremos aquí. Existen, por lo tanto, más de un óxido de carbono. El que se forma combinando con el más 2, que es el monóxido, y el que se forma combinando con el más 4, que es el dióxido. ¿Qué ocurre en este último caso que les he puesto aquí con el sodio? Pues que el sodio solo tiene número de oxidación más 1. Es su única posibilidad. De manera que el único óxido de sodio que existe sería este que les estoy mostrando, ¿vale? El oxígeno utilizaría el número menos 2, el sodio más 1, por lo tanto es el motivo por el que tiene que haber 2 sodios para que sea más 2 y esta fórmula sea neutra, o sea, exista. Pero como es el único óxido de sodio posible para que se forme, pues ponemos simplemente óxido de sodio. No ponemos monóxido, ¿vale? Porque no hay un dióxido, no existe, por lo tanto no es necesario. ¿Vale? Entonces este es si es necesario solamente. ¿Vale? Y así terminaríamos con la sistemática o la composición con prefijos. Vamos ahora con la nomenclatura de números de oxidación. Es muy sencilla también. En este caso tendríamos que decir simplemente óxido de carbono. Recuerden que aquí no usamos prefijo de ningún tipo. Y entre paréntesis tenemos que poner la valencia que usa el carbono, el número de oxidación que utiliza. En este caso decíamos en números romanos. El siguiente caso sería exactamente igual, óxido de carbono, pero en este caso la valencia o número de oxidación del carbono ya no es 4, ahora es 2. Y ya por último pondríamos óxido de sodio y tenemos que hacer aquí una apreciación, que es que recuerden que en química solo se pone la información que es estrictamente necesaria. Por ejemplo, poner aquí carbono 4 es importante.
Y poner aquí carbono 2 es importante. ¿Por qué? Porque tengo dos opciones. Ahora, para el sodio, que solo tengo una posibilidad, no tendría sentido decir óxido de sodio 1. ¿Por qué? Porque es que solo existe el sodio 1, no hay ninguna otra posibilidad. Y en química siempre evitamos poner la información que sobre, como en este caso. El mono no es necesario, pues entonces tampoco es necesario el paréntesis con el número de oxidación, o veremos tampoco con la carga. Un truquillo, que siempre que prescindamos del prefijo mono, que veamos que no es necesario, porque hay una única posibilidad, nos va a pasar lo mismo con los paréntesis. Ahí se van a dar situaciones como esta, que parece que estamos diciendo el mismo nombre varias veces. No pasa nada, lo podemos decir una vez y ya está, ¿vale? Porque de todas las maneras se terminaría nombrando igual. ¿Por qué? Pues porque es un elemento con el que se combina, en este caso el oxígeno, que tiene muy poquitas variaciones, muy poquitas posibilidades. Por último, vamos a meter la nomenclatura con carga y pondríamos de nuevo óxido de carbono, pero con la diferencia de que si antes pusimos 4 en números romanos, ahora ponemos 4 más. Óxido de carbono, pero con la diferencia de que en vez de poner 2 en números romanos, ponemos 2 más. Y óxido de sodio, había un 1, hubiéramos puesto un 1 más, pero es que no es necesario, porque el sodio dijimos que solo podía ser más 1, de manera que no tendría sentido insistir. Así que lo más importante aquí siempre es leer de derecha a izquierda, diferenciar que los prefijos son aquellos que te dicen qué cantidad tengo de cada uno de los elementos que intervienen aquí, cuántos átomos tengo, ¿vale? Que las nomenclaturas de número de oxidación y carga, entre paréntesis, la información que te da siempre es con respecto al elemento al que acompaña el paréntesis. Si dices óxido de hierro, la información es del hierro. Óxido de sodio, la información es del sodio. El oxígeno, fíjense que siempre se comporta igual, no es necesaria dar más información. Y luego tengan en cuenta eso, el prefijo mono nunca se pone en el segundo caso y solo se pone al principio cuando haya más de una posibilidad para ese elemento que acompaña al oxígeno, ¿vale? Y si no ponemos prefijo mono porque solo hay una posibilidad, normalmente nos vamos a encontrar con que tampoco tenemos que poner la valencia porque solo hay una posibilidad. Bien, chicos, pues hasta aquí los óxidos. Espero que el repaso les haya sido útil. Por último, recordarles que los óxidos no tienen ningún caso de nomenclatura específica. No hay óxidos que tengan un nombre propio que nos tengamos que saber de memoria. Hola de nuevo, chicos. Vamos a hablar un poquito sobre los peróxidos. Los peróxidos son un tipo de óxidos, ¿vale?, que tienen una particularidad distinta. Sería que de nuevo volvemos a tener oxígeno y ese oxígeno tiene número de oxidación -2, pero el grupo peróxido lo está formado siempre por 2 átomos de oxígeno, ¿vale? De manera que nunca vamos a tener un -2 para un único oxígeno, sino un -2 repartido para 2 oxígenos. Esto sería como asumir de alguna manera que estuviera el oxígeno utilizando -1, ¿vale? Es el truquillo que vamos a utilizar para poder identificarlo. ¿De qué lo acompañamos? Pues siempre irá acompañado, como antes, de algún elemento cuyo número de oxidación sea positivo. ¿Cómo se forman? Pues veremos que es muy sencillo, ¿vale? Que tenemos diferentes casos, como podemos tener aquí, por ejemplo, ¿vale?, en el que tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Esto es lo que conocemos comúnmente como agua oxigenada. Por eso le hemos puesto esta nomenclatura específica que no debemos saber, ¿vale? Es como un nombre propio que debemos conocer para este compuesto. Siempre habrá unos poquitos que tengamos que reconocer. ¿Cómo sé que es un peróxido y que no es un óxido? Pues muy sencillo. Yo voy a tener el caso en el que, por ejemplo, aquí, como poníamos, tengo 2 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿vale? Hay varias maneras de identificarlo. La primera y más sencilla, no se simplifica, ¿vale? No se simplifica, ¿por qué? Porque vale que puede existir los hidrógenos de 1 en 1, pero en un peróxido jamás existirán los oxígenos de 1 en 1, sino de 2 en 2, que es como se forman en la naturaleza. De modo que si fuéramos a conocer los números de oxidación para estos elementos, lo que tendríamos es que el hidrógeno siempre va a ser +1. Cuando está a la izquierda va a ser +1. Si no, si estuviera a la derecha podría ser -1. Recuerden que el hidrógeno tiene solo estas dos posibilidades, +1 y -1, ¿vale? Entonces, si yo sacara el número de oxidación del oxígeno, sería imposible, completamente imposible, que me dieran las cuentas con -2, ¿vale? Porque -2 por 2, -4. Habría necesitado 4 hidrógenos para poder combinarme con ese oxígeno. Habría tenido, en tal caso, H4, O2, y esto se habría simplificado. Sería el agua.
¿vale? Así que el óxido de hidrógeno es el agua. Pero si nos lo dan de esta manera, quiere decir que no es un óxido, quiere decir que es un peróxido. ¿Por qué? Porque menos 1 por 2 sí da menos 2 y por lo tanto se puede contrarrestar con estos dos hidrógenos que tenemos aquí, ¿vale? De manera que vamos a ver cómo serían las diferentes nomenclaturas. Estamos exactamente igual que antes. Vamos a ir con la de prefijos en primer lugar y con la de número de oxidación y carga a continuación. ¿Vale? Para la de prefijos, ¿cómo sería? Pues es muy fácil, no cambia nada entre los óxidos y los peróxidos. Solo voy leyendo de derecha a izquierda, como siempre, diciendo cuándo y de cada. Dióxido de dihidrógeno. ¿Vale? Hasta aquí, fíjate que ni siquiera sería importante haber sabido identificar que es un peróxido. Simplemente digo cuánto hay de cada. ¿Vale? Dióxido de dihidrógeno. Veremos otro ejemplo por como que puede ser este. ¿Vale? Pues dióxido de disodio. Es muy fácil de reconocer porque no está simplificado. Vemos aquí que tiene 2 y 2 como subíndices. Son muy sencillitos. ¿Vale? Con respecto a la nomenclatura de números de oxidación, pues de nuevo muy fácil. Leemos de derecha a izquierda. Se supone que yo ya he identificado que se trata de un peróxido. ¿Cómo lo sé? Decíamos que o porque no está simplificado o porque después de intentarlo de todas las maneras con el menos 2 no lo he conseguido y he descubierto que solo me salen las cuentas con el menos 1. Esto no significa que el oxígeno use menos 1, solo que para usar el menos 2 está en parejitas de 2 y podríamos pensar que es como si se lo repartiera, ¿vale? Entonces diríamos peróxido de hidrógeno, leeríamos de nuevo de derecha a izquierda el compuesto, ¿vale? Pero solo pondríamos el número de oxidación si es necesario. ¿Cuántas combinaciones positivas puede tener el hidrógeno? Solo más 1, de manera que poner el 1 no es necesario. Exactamente el mismo caso tenemos en el ejemplo que les he puesto aquí debajo, que sería, peróxido de sodio. Y no tiene sentido poner el peróxido de sodio 1, ¿vale? Porque el sodio, al ser un elemento del grupo 1, su número de oxidación siempre es más 1, no tiene otra posibilidad, así que no hace falta ponerlo. Pasa exactamente lo mismo, por tanto, con el tema que hablábamos de la carga, ¿vale? Me habría nacido de manera natural poner peróxido de sodio 1 más, poner entre paréntesis, como hacíamos antes, indicar la carga en positivo, igual que hicimos aquí. Lo que pasa es que no hace falta ponerlo porque el sodio solo tiene una posibilidad. Así que recuerden que solo lo ponemos cuando hay más de una opción. Por último, para entenderlo un poco mejor y saber diferenciarlo mejor con respecto a los óxidos, les he puesto dos ejemplos. Fíjense, si aquí yo fuera a nombrar con las nomenclaturas tradicionales, ¿vale? Lo primero que necesitaría sería decir de derecha a izquierda cuánto hay de cada. Un oxígeno y un magnesio, ¿vale? Monóxido de magnesio. Ojo, vamos a tener en cuenta lo que hablamos antes. El magnesio siempre es más 2, el oxígeno siempre es menos 2. Solo hay una posibilidad, pues no es monóxido de magnesio, es óxido de magnesio. ¿Vale? Y ahora yo pregunto, ¿esto es un óxido o un peróxido? Porque claro, es menos 2 solo para una sustancia. Oye, pues entonces no puede ser un peróxido, es un óxido normal y corriente. Por lo tanto, el resto de nomenclatura se harán como vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Óxido de magnesio y la valencia entre paréntesis en números romanos solo si hace falta. En este caso no hace falta, ¿vale? Porque el magnesio siempre dijimos que era más 2. El magnesio es un metal del grupo 2. Y pasa exactamente lo mismo con la carga. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros sabemos que el magnesio siempre es más 2, y está compuesto, les digo yo, chicos, está bien, les aseguro que yo no me he equivocado, no es que se me haya ido la mano con el 2, está bien. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad existente de que a mí me den las cuentas si esto es un compuesto? Que el oxígeno use menos 1 2 veces, por lo tanto tenga menos 2. ¿Vale? Al haber 2 oxígenos se tienen que repartir necesariamente la valencia. Es por ello que cuando vamos a nombrar con prefijos es muy fácil, porque simplemente digo dióxido de magnesio. Fíjense que no tengo que reconocer si es un óxido o un peróxido. Pero para las siguientes nomenclaturas sí tendría que decir peróxido de magnesio en vez de un óxido normal. Recuerden que no me hace falta, por supuesto, poner el número de oxidación porque el magnesio solo tiene una posibilidad.
Y lo mismo con la carga. No me hará falta poner la carga 2 más porque solo hay una posibilidad. ¿Vale? Entonces, estos son los dos truquillos fundamentales para identificar los peróxidos. ¿Vale? Siempre, en primer lugar, las miro y veo que están sin simplificar, es muy fácil porque ya directamente identifico que es un peróxido. Pero ojo, no se dejen engañar si se encuentran una forma que no sean los dos sin simplificar. A lo mejor tú vas a intentar sacar los números de oxidación y te das cuenta, ¿vale?, de que sería imposible utilizar menos 2 veces, sería menos 4 y el magnesio no puede ser más 4. Así que las únicas cuentas que me va a dar va a ser utilizando menos 1. Si tengo las dos posibilidades, el peróxido es la última posibilidad, ¿vale? En la naturaleza es mucho más fácil que se forme un óxido a que se forme un peróxido. Así que lo utilizaremos solo cuando solo se puede dar que haya utilizado el menos 1. Solo se puede utilizar esa opción. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de los peróxidos. Espero que les quede un poquito más claro y nos vemos en clase para preguntarme cualquier dudita.